El pesado silencio de la sala fue roto por algo completamente perturbador. Una sonrisa. No una sonrisa nerviosa, ni de incomodidad, sino una sonrisa de pura arrogancia, desafiante, burlona. Los familiares de las víctimas, sentados en las duras sillas de la sala, sintieron que las lágrimas se secaban momentáneamente, reemplazadas por una oleada de indignación. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía alguien sonreír en un momento como este? Y no sé por qué sonríes, dijo el abogado, con la voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Porque puedo, respondió Brice Rhodes con la voz cargada de desdén. Se recostó en su silla, recorriendo la sala con la mirada como si estuviera viendo un programa aburrido. Sonreír no es un delito, ¿verdad? El abogado respiró hondo, intentando mantener la compostura profesional. No es un delito. Continúa con lo que estabas diciendo. Pero Rhodes se limitó a inclinarse hacia adelante, sorbiendo ruidosamente, un gesto calculado para provocar. No es un delito oler, ¿verdad? Sabía exactamente lo que hacía. Cada movimiento, cada palabra, cada expresión facial era un intento de demostrar control, de demostrar que estaba por encima de todo. No dije que te estuvieras comprometiendo. Te lo digo, respondió el abogado, poniendo a prueba su paciencia a cada segundo. Rhodes se encogió de hombros con indiferencia. Es solo que, lo huelo. Te sugiero que hagas lo que te ayude, no lo que te perjudique, intentó el abogado, un último intento desesperado por entrar en razón. Hago lo que quiero, respondió Rhodes con absoluta frialdad. El abogado suspiró. Bueno, haz lo que quieras. Me alegro, sonrió Rhodes de nuevo, con esa sonrisa que hacía hervir la sangre a las familias. Que quede claro, tu trabajo es hacer tu trabajo, no preocuparte por mí. Eso es lo que digo. Yo me preocupo por mí. Tú te preocupas por ti. En ese momento, sentado en la sala del tribunal con su arrogancia intocable, Brice Rhodes creyó de verdad que había ganado. Se creía más inteligente que todos. Creía que las pruebas se habían perdido para siempre. Creía que su secreto estaba enterrado tan profundamente que jamás sería desenterrado. Y así se permitió burlarse de las familias afligidas, discutir con el juez, desafiar a todo el sistema. Pero lo que Brice Rhodes no sabía, lo que no pudo prever en su ciega arrogancia, era que la persona que podía destruirlo por completo estaba a punto de traicionar su confianza frente a toda la sala. La bomba de relojería estaba a punto de explotar, y la metralla iría directa al corazón de su defensa. Era el año 2016, y la ciudad de Louisville estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. Era una ciudad como cualquier otra. Familias trabajando, niños yendo a la escuela, gente viviendo su vida normal. Pero bajo la superficie de esta normalidad, algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que dejaría cicatrices permanentes en la comunidad. 3 vidas. 2 de ellas pertenecían a adolescentes, jóvenes con toda la vida por delante. Sueños incumplidos, risas que jamás volverían a oírse. La tercera pertenecía a un adulto. Cuando se difundió la noticia, fue como si una nube oscura hubiera descendido sobre la ciudad. La gente cerraba sus puertas antes. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. El miedo se instaló en las calles, en los corazones, en las conversaciones susurradas en supermercados y cafés. Los investigadores llegaron al lugar con la determinación sombría que da haber visto demasiado en la vida. Pero incluso para los profesionales más curtidos, la escena los dejó conmocionados. La crueldad, la frialdad, la absoluta falta de humanidad de lo sucedido, era algo que perseguiría sus sueños durante años. En el centro de todo estaba un hombre, un rapero local llamado Brice Rhodes. No era un desconocido en las calles de Louisville. Algunos lo reconocían, sabían su nombre, habían escuchado su música. Pero ahora su nombre se susurraba por razones completamente diferentes. Desde el primer momento en que los investigadores llamaron a su puerta, Rhodes adoptó una postura que mantendría hasta el final, la negación absoluta. No tuve nada que ver con esto, repetía con la mirada firme y la voz firme. Se están equivocando de persona. Soy inocente. Y mantuvo esa historia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en el tribunal, ante jueces, abogados y las familias destrozadas que lo miraban con odio y dolor. Rhodes mantuvo su máscara de inocencia. Afirmó que lo perseguían, que era un blanco conveniente,
que el sistema intentaba incriminarlo por algo que nunca hizo. Las semanas se convirtieron en meses pesados y sofocantes. Los meses se alargaron hasta convertirse en años interminables. Y lenta y terriblemente, empezó a parecer que Brice Rhodes podría salirse con la suya. Para los investigadores, era una frustración persistente. E mais crítico ainda, não havia testemunhas oculares dispostas a falar. O medo era palpável. Nas comunidades onde essas coisas acontecem, todos sabem que falar pode ser uma sentença de morte. Então as pessoas fechavam suas bocas, baixavam seus olhos e fingiam não saber nada. Essa ausência de evidências sólidas deu a Rhodes algo perigoso: confiança. Uma confiança que cresce a cada dia que passava sem uma acusação concreta. Uma confiança que o transformava em algo ainda mais perigoso. O homem que acreditava ser intocável. E foi essa confiança que ditou o seu comportamento durante todo o julgamento. Brice Rhodes não se comportava como o homem lutando por sua liberdade. Ele se comportava como o homem assistindo ao show do qual ele não fazia realmente parte. Como se todo o processo judicial fosse apenas uma inconveniência temporária. O entretenimento tedioso que logo passaria. Seu comportamento dentro do tribunal levantou sobrancelhas não apenas em Louisville, mas em toda Anacao à medida que o caso ganhava notoriedade. Ele era frequentemente visto sorrindo. Aquele sorriso que mencionamos antes, cheio de arrogância e desdém. Mas não era apenas sorrir. Era o que ele fazia enquanto sorria. Ele zombava, abertamente, das famílias das vítimas. Imagine ser a mãe de uma das vítimas. Imagine sentar naquela sala de tribunal, dia após dia, forcando-se a estar presente, a testemunhar, a buscar alguma forma de justiça para seu filho. E então olhar para o acusado e vê-lo sorrindo para você. Não o sorriso de nervosismo ou loucura, mas o sorriso calculado, deliberado, destinado a ferir. As explosões de Rhodes tornaram-se lendárias no país sentido possível. Ele interrompia os procedimentos sempre que algo não ia do seu jeito. Ele discutia como juiz, levantando a voz, gesticulando selvagemente, como se ele estivesse no comando da sala e não o sistema judicial. Quando as coisas não seguiam o caminho que ele queria, ele explodia em frustração, gritando, batendo as mãos na mesa. Os oficiais do tribunal tiveram que intervir mais de uma vez. Eles se posicionavam mais perto, preparados para contê-lo se necessário. O juiz o advertia repetidamente, sua paciência se esgotando com cada novo incidente. Mas Rhodes não se importava. Para ele, todo o processo era uma encenação, o teatro. Ele estava determinado a ser a estrela. Para muitos observadores que acompanhavam o caso, estava cristalino. Rhodes não estava apenas se defendendo legalmente. Ele estava performando. Ele estava criando o espetáculo. Ele queria atenção. Queria controlar a narrativa. Queria mostrar que ele não tinha medo de ninguém ou de nada. Mas por trás de todo aquele desafio teatral, por trás de toda aquela atitude e arrogância, as paredes estavam se fechando. Lentamente, silenciosamente, inevitavelmente. E nenhuma quantidade de zombaria, nenhuma explosão de raiva, nenhum sorriso condescendente poderia parar o que estava vindo. Porque atrás das portas fechadas, longe dos olhares do público e das câmeras do tribunal, alguém estava tendo uma batalha interna. Uma batalha entre lealdade e consciência, entre medo e culpa, entre silêncio e verdade. Seu nome era Antoine Carter. Carter era o amigo próximo de Brice Rhodes. Eles tinham história juntos, memórias compartilhadas, confiança mútua. Ou pelo menos era o que Rhodes pensava. Carter era alguém que Rhodes considerava seguro, alguém que nunca o trairia, alguém que levaria segredos para o túmulo. Mas Carter havia visto coisas que ninguém deveria ter que ver, coisas que o assombravam em cada momento de vigília e em cada pesadelo quando ele finalmente conseguia dormir. O peso daquelas memórias estava esmagando sua alma, pedra por pedra, dia após dia. E agora, depois de carregar esse fardo por tanto tempo, depois de viver como o medo e a culpa, Carter estava se preparando para fazer algo que mudaria tudo. Ele estava se preparando para falar, para contar a verdade, para libertar os fantasmas que o perseguiam. Quando finalmente chegou sua vez de testemunhar, em dezembro de 2023, a sala do tribunal ficou em silêncio absoluto.
Todos podían sentir que algo monumental estaba prestes a acontecer. As famílias se inclinaram para frente, mal ousando respirar. Os advogados ajustaram suas posturas. O juiz olhou intensamente. E Brice Rhodes, pela primeira vez em todo o julgamento, seu sorriso vacilou. A voz de Antoine Carter estava trêmula no começo. Não de medo. Vem, talvez sueme pouco de medo, mas principalmente de emoção. De alivio por finalmente poder libertar o que había estado preso dentro dele por tanto tempo. De dor ahora vive aquelas memorias terríveis. De culpa por não ter falado antes. Hizo que Maurice se arrodillara. Comenzó Carter, con una voz apenas superior a un susurro, pero con un peso que llenó toda la habitación, como si estuviera pidiendo perdón. El silencio en la habitación era tan profundo que se oían los latidos del corazón de la gente. Cada palabra que salía de la boca de Carter era como una bomba. Le puso una bolsa en la cabeza. Continuó Carter, con las manos ligeramente temblorosas, y luego le puso un paño en la boca, y luego me dio el cuchillo y me dijo que apuñalara a Maurice. Un gemido ahogado resonó desde la zona donde estaban sentadas las familias. Una madre se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Otra persona tuvo que salir de la habitación, incapaz de soportar las gráficas descripciones. Lo apuñalé. Nos obligó a todos a apuñalarlo, dijo Carter, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuántas veces lo apuñalé? Yo también lo apuñalé unas cuantas veces. El fiscal hizo un momento de silencio antes de continuar. Sabía que cada palabra tenía sentido, que cada detalle construía un caso irrefutable. Carter describió una escena que parecía sacada de una película de terror, pero que era espeluznante y visceralmente real. Habló de cómo dos adolescentes acabaron en el apartamento de Rhodes y nunca salieron con vida. Como Rhodes tenía el control total de la situación, tomando todas las decisiones, dando todas las órdenes, esperando obediencia absoluta de todos a su alrededor. Hubo un momento, dijo Carter con la voz quebrada, en que votamos. ¿Votar sobre qué?, preguntó el abogado, aunque ya sabía la respuesta. Sobre si esos chicos debían morir o no, respondió Carter. La sala estalló en susurros de asombro. El juez tuvo que golpear el mazo para restablecer el orden. Carter continuó, relatando cada detalle de esa terrible noche. Describió cómo todos estaban reunidos en el apartamento de Rhodes: Larry, Maurice, él mismo, Corey, Rhodes y otros tres. Al principio, parecía una reunión normal. Estaban fumando, bebiendo, relajándose. Pero entonces estalló una discusión. El ambiente cambió rápidamente, volviéndose tenso y peligroso. Larry y Corey empezaron a discutir, explicó Carter. Y entonces Maurice agarró un cuchillo. Lo agarró con agresividad. ¿Y qué pasó después?, preguntó el abogado. Brice le quitó el cuchillo, dijo Carter. Simplemente se lo arrebató de la mano a Maurice y lo abofeteó. Fue en ese momento que todo cambió. Esto ya no era solo una discusión entre amigos. Se había cruzado un límite. Y una vez cruzado ese límite, no había vuelta atrás. Brice dijo que iba a golpear a Maurice. Continuó Carter, con la voz cargada de remordimiento. Maurice accedió porque pensó que solo sería un puñetazo en el pecho. Pensó que eso era todo. Eran amigos, grandes amigos. Pero no fue solo un puñetazo. Fue mucho, mucho peor. Carter describió cómo separaron a los dos adolescentes, Maurice y Larry, del grupo y los llevaron al baño. Mientras estaban allí, encerrados y sin saber qué les esperaba, el resto del grupo estaba en la sala tomando una decisión sobre sus vidas. ¿Quién iba a votar?, preguntó el abogado. Brice, respondió Carter sin dudarlo. ¿Y tú cuál fue tu voto? Dije que no, respondió Carter, con lágrimas en los ojos. Dije que no, pero no importaba. La mayoría votó que sí. Y cuando estás en una sala llena de personas que ya han decidido que se quitarán vidas, discrepar no solo es peligroso, sino que puede ser fatal. ¿Qué te habría pasado si hubieras intentado irte en ese momento?, preguntó el abogado. Carter miró directamente al jurado. Probablemente habría corrido la misma suerte, la misma situación. No tenía a dónde ir. El fiscal sabía que los siguientes momentos serían brutales,
pero eran necesarios. El jurado necesitaba comprender plenamente la magnitud del horror ocurrido. ¿Qué pasa después de la votación?, preguntó en voz baja. Carter respiró hondo, preparándose. Brice le metió un calcetín en la boca a Maurice. Le ató las manos a la espalda. Le puso una bolsa en la cabeza para que no viera nada. ¿Y dónde ocurrió eso? En la sala, respondió Carter. Y entonces empezó a golpear el pecho de Maurice con el puño. Unas 3 o 4 veces. Y entonces Tyrone le entregó el cuchillo. Toda la sala parecía haber dejado de respirar. ¿Estaba haciendo ruido?, preguntó el abogado. Maurice intentaba gritar. Lo intentaba, dijo Carter con la voz entrecortada. Pero tenía el calcetín metido en la boca. No podía emitir ningún sonido, pero se notaba que lo intentaba. Estaba desesperado. ¿Cuántas veces lo apuñaló Brice Rhodes? Muchas veces. En el pecho, en el estómago, por todo el torso. Maurice estaba de rodillas, y Brice no dejaba de apuñalarlo. ¿Cuánto duró esto? Hasta que dejó de respirar, susurró Carter. Continuó hasta que dejó de respirar. ¿Había mucha sangre? Sí. Estaba manchando la alfombra, las sábanas. Brice había puesto sábanas allí específicamente para recoger la sangre. Lo había planeado. La planificación fue lo que lo hizo aún más horrible. No fue un crimen pasional, un momento de locura. Fue premeditado, calculado, ejecutado con frialdad. Y entonces llegó la parte que hizo que incluso los miembros más endurecidos del jurado cerraran los ojos por un momento. Después de que Maurice murió, sacaron a Larry del baño, dijo Carter. Ya tenía el cinturón atado con las manos a la espalda. Le pusieron un sombrero sobre los ojos para que no viera, y le dieron el calcetín para que se lo metiera en la boca cuando fuera su turno. ¿Sabía lo que le había pasado a su hermano?, preguntó el abogado. Al principio no, respondió Carter. Pero entonces estaba allí, donde había sangre, y respondió. Empezó a intentar patear, a intentar liberarse las manos. Luchó. Su hermano hizo algún ruido en ese momento. Su hermano ya estaba muerto, dijo Carter, apenas capaz de articular las palabras. ¿Y luego qué pasó con Larry? Brice lo apuñaló hasta que también murió, dijo Carter simplemente. Y luego me volvió a pasar el cuchillo. Esta fue la parte del testimonio de Carter que reveló algo profundamente siniestro sobre cómo operaba Rhodes. No le bastó con cometer estos actos horribles. Necesitaba involucrar a todos a su alrededor, hacerlos cómplices, asegurarse de que todos tuvieran las manos manchadas de sangre. ¿Por qué te pasó el cuchillo?, preguntó el abogado. Ambos ya estaban muertos, ¿verdad? Sí, ambos muertos, confirmó Carter. Pero dijo, así que todos van a estar en esto con nosotros. Quería que todos participáramos para que nadie pudiera hablar después. ¿Y qué hiciste con el cuchillo? Carter bajó la cabeza, con la vergüenza visible en cada línea de su cuerpo. Apuñalé a Larry 3 veces, y luego le devolví el cuchillo a Brice. ¿Y qué hizo? Se lo pasó a otra persona. Ya Cory estaba justo ahí. Tuvo que apuñalarlo también. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Al obligar a todos a participar, Rhodes creó una red de complicidad de la que nadie podía escapar fácilmente. Si alguien hablaba, todos caían. Era un pacto sellado con sangre inocente. ¿A quién apuñaló ya Cory? Larry, unas cuantas veces, incluso después de que ya estuviera muerto. La frialdad de todo aquello era abrumadora. No bastaba con matar. Había una crueldad añadida, un desprecio total por la vida humana que superaba la comprensión de la gente normal. Pero el horror no terminó con las muertes. En cierto modo, apenas comenzaba. ¿Qué pasa después?, preguntó el abogado. Metimos los cuerpos en bolsas, respondió Carter, con la voz apagada, como si se hubiera apagado emocionalmente para contar el resto. Brice, Tyrone y alguien más se llevaron los cuerpos. Se suponía que debían llevarlos a una casa abandonada y quemarlos allí. Y lo hicieron. Sí, se llevaron los cuerpos y lo quemaron todo. Por eso los investigadores inicialmente tenían tan pocas pruebas físicas. Cuando finalmente se descubrieron los cuerpos en la propiedad abandonada, estaban quemados hasta quedar irreconocibles.
La escena había sido limpiada meticulosamente. Rhodes había tomado medidas elaboradas para borrar cualquier rastro de lo sucedido. Carter describió cómo se ordenó a todos limpiar el apartamento. Debía eliminarse hasta la última gota de sangre. Todo objeto que pudiera contener ADN debía desecharse o limpiarse. Todas las superficies debían fregarse. Fue un encubrimiento coordinado, ejecutado con la misma frialdad calculada con la que se cometieron los asesinatos. Y durante mucho tiempo, pareció haber funcionado. Durante años, Antoine Carter cargó con el secreto. Despertaba cada mañana con el peso de esos recuerdos. Veía los rostros de Maurice y Larry en sueños. Oía sus gritos ahogados. Vio la sangre. Sentía el cuchillo en la mano. ¿Por qué decidió testificar ahora?, preguntó el fiscal con voz suave pero firme. Carter se secó las lágrimas y miró directamente al jurado. He cargado con esto demasiado tiempo. Podría haberme ido. Podría haber sido libre. Pero no dije nada porque no quería que me atraparan. Pero me siento culpable por no haber hablado antes. Se le quebró la voz por completo. Sé que podría haber hecho algo. Ojalá el resultado hubiera sido diferente. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría salido con ellos esa noche. Fue una confesión de remordimiento devastadora. Carter no intentaba presentarse como un héroe. Admitía su propia complicidad, su propia cobardía, su propio fracaso moral. Pero también intentaba, demasiado tarde pero aún así, hacer lo correcto. ¿Tenías miedo de Brice Rhodes?, preguntó el abogado. Sí, respondió Carter sin dudar. Después me miró a los ojos y me dijo que si decía una palabra, no saldría vivo. Le creí. Pero estás aquí ahora, hablando. Sí, porque ya no podía vivir con ello. Mi conciencia no me dejaba en paz. Esos chicos merecen justicia. Sus familias merecen la verdad. La defensa de Rhodes intentó desacreditar a Carter, por supuesto. Lo atacaron desde todos los ángulos posibles. Señalaron que era un criminal confeso, que había participado en los asesinatos, que había esperado años para hablar, que podría estar mintiendo para conseguir un trato. No te estás inventando esta historia para salvar el pellejo. El abogado defensor lo acusó. Carter negó con la cabeza con firmeza. No, sé que iré a prisión de todas formas. Sé que merezco un castigo por lo que hice. Pero hay que decir la verdad. Tienes un trato con la fiscalía, ¿verdad? Sí. Pero eso no cambia lo que pasó. No trae de vuelta a esos chicos. ¿Cómo podemos creer a alguien que admite haber cometido un asesinato? Carter miró directamente al abogado defensor. Porque estuve allí. Porque lo vi todo. Y porque ya no puedo vivir con mentiras. El abogado defensor intentó encontrar inconsistencias en su testimonio, pero Carter se mantuvo firme. Los detalles que proporcionó eran demasiado específicos, demasiado viscerales, demasiado consistentes para ser inventados. Había una cualidad en su narrativa, el dolor genuino, el remordimiento palpable, que resonaba con la verdad. Uno de los momentos más escalofriantes del testimonio de Carter fue cuando describió una llamada telefónica que había ocurrido durante toda esa pesadilla. ¿Oíste alguna llamada?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Carter, con el rostro ensombrecido al recordar. ¿Entre quiénes? Fue entre la madre de Maurice y Larry y Brice. El silencio en la habitación era absoluto. Una madre había llamado buscando a sus hijos, sin saber que ya estaban muertos en el apartamento. La madre de Maurice y Larry estaba allí, por supuesto. Estaba sentada en la primera fila, con los ojos enrojecidos por el llanto y un pañuelo empapado en las manos. Cuando Carter describió cómo sus hijos habían suplicado, cómo habían luchado, cómo habían muerto, cerró los ojos con fuerza, temblando por todo el cuerpo. Pero no se fue. Se quedó, porque sus hijos no tuvieron más remedio que irse esa noche. Así que no tuvo más remedio que quedarse y presenciar la justicia, por muy doloroso que fuera. En un momento particularmente angustioso, cuando Carter describió cómo Maurice había caído de rodillas, la madre soltó un grito que desgarró el corazón de todos los presentes. El juez hizo una pausa en el proceso durante unos minutos para que se recompusiera. Nadie se quejó de la pausa. Incluso los abogados defensores inclinaron la cabeza en silencio, en señal de respeto por su dolor. Durante el devastador testimonio de Carter,
Algo extraordinario le ocurrió a Brice Rhodes. Esa sonrisa arrogante que había sido su sello distintivo durante todo el juicio, desapareció. Sus arrebatos se calmaron. Su teatralidad terminó. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Rhodes parecía pequeño, vulnerable, asustado. Se sentó allí, escuchando a su amigo, alguien en quien confiaba, alguien que creía que nunca lo traicionaría, detallar cada horrible momento de esas noches. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ninguna sonrisa ni burla podía borrar las palabras pronunciadas. Ninguna ira podía hacer que Carter dejara de hablar. Varias veces durante el testimonio, Rhodes intentó establecer contacto visual con Carter, como si de alguna manera pudiera intimidarlo. ¿Cuántas veces lo apuñaló Brice Rhodes? Muchas veces. En el pecho, en el estómago, por todo el torso. Maurice estaba de rodillas, y Brice no dejaba de apuñalarlo. ¿Cuánto duró esto? Hasta que dejó de respirar, susurró Carter. Continuó hasta que dejó de respirar. ¿Había mucha sangre? Sí. Estaba manchando la alfombra, las sábanas. Brice había puesto sábanas allí específicamente para recoger la sangre. Lo había planeado. La planificación fue lo que lo hizo aún más horrible. No fue un crimen pasional, un momento de locura. Fue premeditado, calculado, ejecutado con frialdad. Y entonces llegó la parte que hizo que incluso los miembros más endurecidos del jurado cerraran los ojos por un momento. Después de que Maurice murió, sacaron a Larry del baño, dijo Carter. Ya tenía el cinturón atado con las manos a la espalda. Le pusieron un sombrero sobre los ojos para que no viera, y le dieron el calcetín para que se lo metiera en la boca cuando fuera su turno. ¿Sabía lo que le había pasado a su hermano?, preguntó el abogado. Al principio no, respondió Carter. Pero entonces estaba allí, donde había sangre, y respondió. Empezó a intentar patear, a intentar liberarse las manos. Luchó. Su hermano hizo algún ruido en ese momento. Su hermano ya estaba muerto, dijo Carter, apenas capaz de articular las palabras. ¿Y luego qué pasó con Larry? Brice lo apuñaló hasta que también murió, dijo Carter simplemente. Y luego me volvió a pasar el cuchillo. Esta fue la parte del testimonio de Carter que reveló algo profundamente siniestro sobre cómo operaba Rhodes. No le bastó con cometer estos actos horribles. Necesitaba involucrar a todos a su alrededor, hacerlos cómplices, asegurarse de que todos tuvieran las manos manchadas de sangre. ¿Por qué te pasó el cuchillo?, preguntó el abogado. Ambos ya estaban muertos, ¿verdad? Sí, ambos muertos, confirmó Carter. Pero dijo, así que todos van a estar en esto con nosotros. Quería que todos participáramos para que nadie pudiera hablar después. ¿Y qué hiciste con el cuchillo? Carter bajó la cabeza, con la vergüenza visible en cada línea de su cuerpo. Apuñalé a Larry 3 veces, y luego le devolví el cuchillo a Brice. ¿Y qué hizo? Se lo pasó a otra persona. Ya Cory estaba justo ahí. Tuvo que apuñalarlo también. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Al obligar a todos a participar, Rhodes creó una red de complicidad de la que nadie podía escapar fácilmente. Si alguien hablaba, todos caían. Era un pacto sellado con sangre inocente. ¿A quién apuñaló ya Cory? Larry, unas cuantas veces, incluso después de que ya estuviera muerto. La frialdad de todo aquello era abrumadora. No bastaba con matar. Había una crueldad añadida, un desprecio total por la vida humana que superaba la comprensión de la gente normal. Pero el horror no terminó con las muertes. En cierto modo, apenas comenzaba. ¿Qué pasa después?, preguntó el abogado. Metimos los cuerpos en bolsas, respondió Carter, con la voz apagada, como si se hubiera apagado emocionalmente para contar el resto. Brice, Tyrone y alguien más se llevaron los cuerpos. Se suponía que debían llevarlos a una casa abandonada y quemarlos allí. Y lo hicieron. Sí, se llevaron los cuerpos y lo quemaron todo. Por eso los investigadores inicialmente tenían tan pocas pruebas físicas. Cuando finalmente se descubrieron los cuerpos en la propiedad abandonada, estaban quemados hasta quedar irreconocibles. La escena había sido limpiada meticulosamente. Rhodes había tomado medidas elaboradas para borrar cualquier rastro de lo sucedido.
Carter describió cómo se ordenó a todos limpiar el apartamento. Debía eliminarse hasta la última gota de sangre. Todo objeto que pudiera contener ADN debía desecharse o limpiarse. Todas las superficies debían fregarse. Fue un encubrimiento coordinado, ejecutado con la misma frialdad calculada con la que se cometieron los asesinatos. La madre de Maurice y Larry estaba allí, por supuesto. Estaba sentada en la primera fila, con los ojos enrojecidos por el llanto y un pañuelo empapado en las manos. Cuando Carter describió cómo sus hijos habían suplicado, cómo habían luchado, cómo habían muerto, cerró los ojos con fuerza, temblando por todo el cuerpo. Pero no se fue. Se quedó, porque sus hijos no tuvieron más remedio que irse esa noche. Así que no tuvo más remedio que quedarse y presenciar la justicia, por muy doloroso que fuera. En un momento particularmente angustioso, cuando Carter describió cómo Maurice había caído de rodillas, la madre soltó un grito que desgarró el corazón de todos los presentes. El juez hizo una pausa en el proceso durante unos minutos para que se recompusiera. Nadie se quejó de la pausa. Incluso los abogados defensores inclinaron la cabeza en silencio, en señal de respeto por su dolor. Durante el devastador testimonio de Carter, algo extraordinario le ocurrió a Brice Rhodes. Esa sonrisa arrogante que había sido su sello distintivo durante todo el juicio, desapareció. Sus arrebatos se calmaron. Su teatralidad terminó. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Rhodes parecía pequeño, vulnerable, asustado. Se sentó allí, escuchando a su amigo, alguien en quien confiaba, alguien que creía que nunca lo traicionaría, detallar cada horrible momento de esas noches. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ninguna sonrisa ni burla podía borrar las palabras pronunciadas. Ninguna ira podía hacer que Carter dejara de hablar. Varias veces durante el testimonio, Rhodes intentó establecer contacto visual con Carter, como si de alguna manera pudiera intimidarlo. Y durante mucho tiempo, pareció haber funcionado. Durante años, Antoine Carter cargó con el secreto. Despertaba cada mañana con el peso de esos recuerdos. Veía los rostros de Maurice y Larry en sueños. Oía sus gritos ahogados. Vio la sangre. Sentía el cuchillo en la mano. ¿Por qué decidió testificar ahora?, preguntó el fiscal con voz suave pero firme. Carter se secó las lágrimas y miró directamente al jurado. He cargado con esto demasiado tiempo. Podría haberme ido. Podría haber sido libre. Pero no dije nada porque no quería que me atraparan. Pero me siento culpable por no haber hablado antes. Se le quebró la voz por completo. Sé que podría haber hecho algo. Ojalá el resultado hubiera sido diferente. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría salido con ellos esa noche. Fue una confesión de remordimiento devastadora. Carter no intentaba presentarse como un héroe. Admitía su propia complicidad, su propia cobardía, su propio fracaso moral. Pero también intentaba, demasiado tarde pero aún así, hacer lo correcto. ¿Tenías miedo de Brice Rhodes?, preguntó el abogado. Sí, respondió Carter sin dudar. Después me miró a los ojos y me dijo que si decía una palabra, no saldría vivo. Le creí. Pero estás aquí ahora, hablando. Sí, porque ya no podía vivir con ello. Mi conciencia no me dejaba en paz. Esos chicos merecen justicia. Sus familias merecen la verdad. La defensa de Rhodes intentó desacreditar a Carter, por supuesto. Lo atacaron desde todos los ángulos posibles. Señalaron que era un criminal confeso, que había participado en los asesinatos, que había esperado años para hablar, que podría estar mintiendo para conseguir un trato. No te estás inventando esta historia para salvar el pellejo. El abogado defensor lo acusó. Carter negó con la cabeza con firmeza. No, sé que iré a prisión de todas formas. Sé que merezco un castigo por lo que hice. Pero hay que decir la verdad. Tienes un trato con la fiscalía, ¿verdad? Sí, pero eso no cambia lo que pasó. No trae de vuelta a esos chicos. ¿Cómo podemos creer a alguien que admite haber cometido un asesinato? Carter miró directamente al abogado defensor. Porque estuve allí. Porque lo vi todo. Y porque ya no puedo vivir con mentiras. El abogado defensor intentó encontrar inconsistencias en su testimonio, pero Carter se mantuvo firme. Los detalles que proporcionó eran demasiado específicos, demasiado viscerales,
demasiado consistentes para ser inventados. Había una cualidad en su narrativa, el dolor genuino, el remordimiento palpable, que resonaba con la verdad. Uno de los momentos más escalofriantes del testimonio de Carter fue cuando describió una llamada telefónica que había ocurrido durante toda esa pesadilla. ¿Oíste alguna llamada?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Carter, con el rostro ensombrecido al recordar. ¿Entre quiénes? Fue entre la madre de Maurice y Larry y Brice. El silencio en la habitación era absoluto. Una madre había llamado buscando a sus hijos, sin saber que ya estaban muertos en el apartamento. En mais crítico ainda, não havia testemunhas oculares dispostas a falar. O medo era palpável. Nas comunidades onde essas coisas acontecem, todos sabem que falar pode ser uma sentença de morte. Então as pessoas fechavam suas bocas, baixavam seus solos e fingiam não saber nada. Essa ausência de evidências sólidas deu a Rhodes algo perigoso: confiança. Uma confiança que cresce a cada dia que passava sem uma acusação concreta. Uma confiança que o transformava em algo ainda mais perigoso. O homem que acreditava ser intocável. E foi essa confiança que ditou o seu comportamento durante todo o julgamento. Brice Rhodes não se comportava como o homem lutando por sua liberdade. Ele se comportava como o homem assistindo ao show do qual ele não fazia realmente parte. Como se todo o processo judicial fosse apenas uma inconveniência temporária. O entretenimento tedioso que logo passaria. Seu comportamento dentro do tribunal levantou sobrancelhas não apenas em Louisville, mas em toda Anacao à medida que o caso ganhava notoriedade. Ele era frequentemente visto sorrindo. Aquele sorriso que mencionamos antes, cheio de arrogância e desdém. Mas não era apenas sorrir. Era o que ele fazia enquanto sorria. Ele zombava, abertamente, das famílias das vítimas. Imagine ser a mãe de uma das vítimas. Imagine sentar naquela sala de tribunal, dia após dia, forcando-se a estar presente, a testemunhar, a buscar alguma forma de justiça para seu filho. E então olhar para o acusado e vê-lo sorrindo para você. Não o sorriso de nervosismo ou loucura, mas o sorriso calculado, deliberado, destinado a ferir. As explosões de Rhodes tornaram-se lendárias no país sentido possível. Ele interrompia os procedimentos sempre que algo não ia do seu jeito. Ele discutia como juiz, levantando a voz, gesticulando selvagemente, como se ele estivesse no comando da sala e não o sistema judicial. Quando as coisas não seguiam o caminho que ele queria, ele explodia em frustração, gritando, batendo as mãos na mesa. Os oficiais do tribunal tiveram que intervir mais de uma vez. Eles se posicionavam mais perto, preparados para contê-lo se necessário. O juiz o advertia repetidamente, sua paciência se esgotando com cada novo incidente. Mas Rhodes não se importava. Para ele, todo o processo era uma encenação, o teatro. Ele estava determinado a ser a estrela. Para muitos observadores que acompanhavam o caso, estava cristalino. Rhodes não estava apenas se defendendo legalmente. Ele estava performando. Ele estava criando o espetáculo. Ele queria atenção. Queria controlar a narrativa. Queria mostrar que ele não tinha medo de ninguém ou de nada. Mas por trás de todo aquele desafio teatral, por trás de toda aquela atitude e arrogância, as paredes estavam se fechando. Lentamente, silenciosamente, inevitavelmente. E nenhuma quantidade de zombaria, nenhuma explosão de raiva, nenhum sorriso condescendente poderia parar o que estava vindo. Porque atrás das portas fechadas, longe dos olares do público e das câmeras do tribunal, alguém estava tendo uma batalha interna. Uma batalha entre lealdade e consciência, entre medo e culpa, entre silêncio e verdade. Seu nome era Antoine Carter. Carter era o amigo próximo de Brice Rhodes. Eles tinham história juntos, memórias compartilhadas, confiança mútua. Ou pelo menos era o que Rhodes pensava. Carter era alguém que Rhodes considerava seguro, alguém que nunca o trairia, alguém que levaria segredos para o túmulo. Mas Carter havia visto coisas que ninguém deveria ter que ver. Coisas que o assombravam em cada momento de vigília e em cada pesadelo quando ele finalmente conseguia dormir. O peso daquelas memórias estava esmagando sua alma, pedra por pedra, dia após dia. E agora, depois de carregar esse fardo por tanto tempo, depois de viver como o medo e a culpa,
Carter estaba se preparando para fazer algo que mudaria tudo. Ele estava se preparando para falar, para contar a verdade, para libertar os fantasmas que o perseguiam. Quando finalmente chegou sua vez de testemunhar, em dezembro de 2023, a sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos podiam sentir que algo monumental estava prestes a acontecer. As famílias se inclinaram para frente, mal ousando respirar. Os advogados ajustaram suas posturas. O juiz olhou intensamente. Brice Rhodes, pela primeira vez em todo o julgamento, seu sorriso vacilou. A voz de Antoine Carter estava trêmula no começo. Não de medo. Vem, talvez sueme pouco de medo, mas principalmente de emoção. De alivio por finalmente poder libertar o que havia estado preso dentro dele por tanto tempo. De dor a revive aquelas memórias terríveis. De culpa por não ter falado antes.